Bienvenidos a Geometría Espacial y en esta primera parte veremos el prisma cuadrangular porque su base es un cuadrado. Este es un poliedro y lo encontramos en algunas cajas como esta, que es una caja de papel aluminio. Consta de dos cuadrados que son las bases y cuatro caras laterales que son unos rectángulos. Para su formación usaremos dos cuadrados y cuatro rectángulos. Tenemos un primer cuadrado, tiene una dimensión de 5 centímetros por 5 centímetros. Y nuestro rectángulo tiene de base 5 centímetros y de altura 10 centímetros. Vamos a hallar primero el área de cada una de estas figuras para luego mirar cuál será el área total de la superficie de nuestro sólido. Recordemos que el área del cuadrado es lado por lado. Y si ya dijimos que tiene 5 centímetros, entonces será 5 por 5, 25 centímetros cuadrados de un solo cuadrado. Y el área de los rectángulos es base por altura y esto es 5 por 10 50 centímetros cuadrados, la de un solo rectángulo. Entonces ahora pasemos a construirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tendremos que dibujar cuatro rectángulos unidos por la parte más larga, la de la altura. Una vez que ya hemos trazado los cuatro rectángulos que serán las caras laterales, ahora cogemos nuestro cuadrado y vamos a dibujarlo en uno de los rectángulos, en una de sus bases, y el otro lo vamos a dibujar al lado contrario en el último rectángulo también unido a la base, como lo vemos aquí. ¿Qué es importante? Que ahora le hagamos pestañas, porque es necesario cuando lo vayamos a cerrar. Las hacemos preferiblemente en los cuadrados, en los tres lados restantes de los cuadrados. Y también vamos a hacer una pestaña en uno de los dos extremos, ¿listo? Para que podamos también cerrar la figura por esa parte. Y ya tenemos así el dibujo y ahora pasamos a recortarlo. Entonces cogemos nuestras tijeras y tenemos nuestra figura ya lista. Antes de armarla y de hacer los dobleces necesarios, vamos a hallar primero el área superficial, el área de toda la figura plana. Entonces recordemos que usamos dos cuadrados, cada cuadrado tenía 25 centímetros cuadrados, es decir que 25 más 25 tendríamos 50 centímetros cuadrados. Y usamos cuatro rectángulos que tenían 50 centímetros cuadrados, 50 por 4, 200, 200 y 50, 250 centímetros cuadrados de superficie, de área superficial solamente. Ahora, una vez que lo armemos, miraremos cómo hallar el volumen. Entonces el siguiente paso será doblar por cada una de las líneas, ¿cierto? Y ya tenemos aquí todo totalmente doblado y paso siguiente será pegar. Tenemos nuestro prisma rectangular y ahora para hallar el volumen, es decir, el espacio que ocupa esta figura, ¿sí? La dimensión que ocupa esta figura, es decir, lo que está por dentro de la figura, lo que abarca la figura, usamos la siguiente fórmula. Entonces tenemos una de sus bases, que es el cuadrado, que decíamos que tiene 25 centímetros cuadrados, lo vamos a multiplicar por la altura de una de sus caras laterales, que es la altura del rectángulo, que recuerden que era 10. Entonces 25 por centímetros cuadrados por 10 centímetros, entonces tendríamos 250 centímetros cúbicos. Entonces, como nos dimos cuenta, cuando hablamos de área que es plana, utilizamos centímetros cuadrados, y cuando hablamos de volumen, utilizamos centímetros cúbicos. Y eso es todo. Este es nuestro prisma cuadrangular, ya que tiene como base un cuadrado, que todos sus lados son iguales. Y ahorita, en nuestra siguiente parte, veremos
la formación de la pirámide. Para esta segunda parte vamos a construir la pirámide. La pirámide es un poliedro, es una palabra griega que significa varias caras. Entonces tenemos un poliedro cuyos vértices de las caras laterales coinciden en un mismo punto que conocemos como cúspide, ¿sí? Y tenemos que todas sus caras laterales están conformadas por triángulos. Ahora, para construir el desarrollo de nuestra pirámide, utilizaremos, como ya indicamos, nuestro cuadrado que tiene, recuerden, 5 de lado, es decir, 25 centímetros cuadrados de área, y utilizaremos nuestro rectángulo isósceles porque tiene dos lados iguales y uno diferente, y los ángulos en relación a los lados iguales con la base en ambos lados son de la misma medida. Este triángulo tiene 5 centímetros de base y tiene de altura también 5 centímetros. Entonces recordemos que para hallar el área de los triángulos multiplicamos la base por la altura y la dividimos entre 2. Entonces 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Dividido en 2, 12,5 centímetros cuadrados tenemos de área de nuestro triángulo. Como la base es cuadrada, tenemos que dibujar 4 veces nuestro rectángulo y lo haremos uniendo en el dibujo a uno de sus vértices. Para finalizar, entonces tomamos el cuadrado y se lo dibujamos unido a uno de los lados base. Una vez que ya tenemos el dibujo del desarrollo de nuestra pirámide, paso a seguir, vamos a hacerle pestañas para poder, recuerden que estas pestañas son para poder pegar nuestra figura. Y eso es suficiente. Ahora sí, tomamos las tijeras y vamos a cortar. Y ya tenemos cortada el desarrollo de nuestra figura. Antes de doblar y armar, vamos a hallar entonces el área de la superficie de nuestra pirámide, quiere decir el área de todo este espacio que está aquí. Entonces lo vamos a hacer recordando el área de cada una de las figuras con las que lo hicimos. Entonces utilizamos triángulos, que si recordamos el área era de 5 por 5, 25 dividido en 2, 12,5, y para eso utilizamos 4 triángulos. Entonces 12,5 por 4 es igual a 50 centímetros cuadrados. 50 centímetros cuadrados. Y tenemos la base, que es el cuadrado, y recuerden que el cuadrado era de 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Entonces 25 centímetros cuadrados más 50 de los 4 triángulos, tenemos un total de 75 centímetros cuadrados, que es el área de la superficie de nuestra pirámide. Ahora, después de que la armemos, hallaremos el volumen, que es el espacio que ocupa nuestra figura. Entonces pasaremos a doblar cada uno de los vértices de nuestra pirámide. Tenemos aquí ya doblada. Ahora vamos a aplicar colbón. Yo recomiendo que para que nuestro trabajo sea un poco más limpio, o apliquemos muy poquito o hagamos uso de Pegastit. Y aquí lo tenemos, nos damos cuenta, nuestra pirámide cuadrangular, porque tiene una base cuadrada y sus caras laterales son triángulos isósceles, y tenemos aquí el ápice o cúspide, que es en donde se unen los vértices de nuestra pirámide. ¿Listo? Ahora vamos a hallar el volumen de nuestra pirámide. Entonces recordemos que la fórmula es 1/3 del área de la base por la altura. Es decir, que hallamos el área de la base, la multiplicamos por la altura y a eso lo dividimos en 3. Entonces ya sabemos el área de la base. Recuerden que el área de la base es lado por lado, que era el cuadrado, que era 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Y ahora vamos a hallar la altura. Entonces para la altura les voy a mostrar aquí, y aquí nos damos cuenta que la altura de nuestra pirámide es 4,6. Entonces ya tenemos 25 de área de la base por 4,6. Eso nos da 115 centímetros cúbicos. Y eso lo vamos a dividir en 3 para un total de 38,3 centímetros cúbicos. Y ese será el volumen de nuestra pirámide. Y ahora haremos el octaedro. El octaedro es una figura geométrica sólida construida solo con triángulos.
son 8 triángulos, por eso se llama octaedro, porque tiene 8 caras, ¿sí? En este caso, podríamos decir que es igual a tener 2 pirámides unidas por la base. Y es la figura que vamos a ver aquí, que yo podría llamar también una pirinola. Entonces, miremos cómo lo construimos. Para ello, vamos a utilizar nuestro triángulo, el que hemos usado en la pirámide. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahora vamos a dibujar 8 veces. Primero vamos a dibujarla 4 veces pegada por una de sus vértices y luego pegaremos a una de los triángulos que ya dibujamos, dibujaremos el primero unido con la base y de ahí a este segundo uniremos los otros 3 que dibujaremos para un total de 8 manos a la obra. Entonces cogemos nuestro triángulos. Ahora, así de esta manera. Ahora vamos a unir a uno de esos triángulos que hicimos a la base, dibujamos otro uniendo la base. Ya les indico cómo. Y lo dibujamos de esta manera. ¿Sí vemos aquí? Y a ese que acabamos de dibujar, dibujamos los otros. ¿Listo? Y así nos queda nuestro octaedro desarrollado. Entonces, importante, el siguiente paso será dibujar las pestañas que nos ayudarán a unir nuestro sólido, nuestro octaedro. Entonces aquí vemos, dibujamos una pestaña de este lado, otra a este otro lado, una aquí, otra aquí, dibujamos otra aquí abajo. Entonces estos dos rectángulos tienen que casi todos sus lados tienen pestañas y aquí uno y aquí otro. Y ya esos serán suficientes. Paso siguiente, vamos a recortar. Ya hemos cortado nuestro octaedro, lo tenemos aquí desarrollado, es decir, abierto. Y antes de pasar a armarlo, entonces recordar que lo que vamos a hacer es tratar de hallar el área superficial de nuestro cuerpo sólido, es decir, vamos a hallar el área de la suma total de los triángulos. Entonces, recordemos el área de este triángulo, base por altura dividido en 2, 5 por 5, 25 dividido en 2, serían 12,5, y hemos utilizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a multiplicar 12,5 por 8. Eso sería 12,5 más 12,5 serían 25, 25 más 25 serían 50 y 50 más 50 serían 100 centímetros cuadrados. Es la superficie de nuestro octaedro desarrollado. Ahora sí pasamos a doblar por cada uno de los vértices. Ya lo tenemos aquí listo con sus respectivos dobleces. Ahora vamos a pasar a aplicar, en este caso pegante, pero recuerden que les recomiendo que lo hagan con Pegastick. Listo, ya una vez que le hemos aplicado pegante a cada una de las pestañas, entonces pasamos a cerrarlo. Entonces aquí lo vemos, como les indiqué, si lo soltamos debería descansar sobre uno de los triángulos, ¿sí? Pero así se ve mejor la figura. Ahora pasemos a hallar el volumen de nuestro octaedro. Entonces la fórmula del volumen de nuestro octaedro es la raíz cuadrada de 2 por el valor de la arista al cubo dividido en 3. Entonces, ¿cómo voy a hallar el valor de nuestra arista? Yo tengo una manera de hacerlo y es que tomo el rectángulo que usamos para hacer cada una de las caras laterales, y entonces aquí tenemos que el valor que voy a hallar es el de ese serán nuestras aristas. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a doblar mi triángulo, ¿sí? De esta manera, y aquí tengo un triángulo
con un ángulo recto y esto pasaría, la arista pasaría a ser la hipotenusa. Yo ya tengo claro cuánto vale la altura, que es uno de los dos lados, vale 5 centímetros, y sabía que la base eran 5 también, entonces como lo doblé, sería 2.5. Y recordemos que la fórmula de la hipotenusa dice que la hipotenusa del cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados, ¿sí? Entonces si tengo 5 al cuadrado, que sería 25, más 2,5 al cuadrado, que sería 6.5, tendríamos un 31.25 centímetros cuadrados. Esa es la hipotenusa al cuadrado. Para poder hallar solo la hipotenusa, entonces tengo que sacar la raíz cuadrada a 31,25, cuyo resultado es 5.59. Ya tenemos el valor de la arista, 5.59, que es este. 5.59 vale cada uno. Entonces me dice que ese 5.59 tengo que elevarlo a la 3, es decir, multiplicarlo por sí mismo 3 veces, y eso me va a dar 174.69. Ya tengo la arista al cubo, ahora lo multiplico por raíz de 2, y eso me da 247.05. Y ahora solamente tengo que dividirlo en 3 para un resultado total de 82.35 centímetros cúbicos. Recuerden que la unidad de medida del volumen será, en este caso que estamos utilizando centímetros, centímetros cúbicos. ¿Listo? Y ya tenemos el volumen de nuestro octaedro, 82.35 centímetros cúbicos. Y recuerden la fórmula del volumen, raíz de 2 por arista al cubo dividido en 3. Y para finalizar, vamos ahora a construir un cilindro. Un cilindro es una figura de un sólido en revolución, es decir, que vamos a encontrar que es como si un paralelogramo centrara uno de sus lados, ¿sí? Quedara fijo y girara, fijo como un eje, y girara y formara un cilindro con su giro, ¿sí? Entonces miremos cómo construirlo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para ello vamos a utilizar dos figuras: el círculo, ¿sí? Y un rectángulo, que las medidas son del círculo. Vamos a tener un círculo de diámetro de 5 centímetros, como lo vamos a ver a continuación, diámetro 5 centímetros, y vamos a tener un rectángulo que de altura tiene lo mismo que tenía nuestro rectángulo con el que hicimos el prisma, que son 10 centímetros, pero de base equivale a el perímetro de la circunferencia. En este caso, pues para hallar ese valor, nosotros tendremos que buscar a través de una fórmula. Entonces, si recordamos el perímetro de la circunferencia, la fórmula es 2pi por radio. Pi es un número que equivale a 3.14, y entonces si multiplicamos 2 por pi, eso sería 6.28, y ese valor lo multiplicamos por el radio, que sería la mitad del diámetro, y si decimos que el diámetro tiene 5 centímetros, sería que multipliquemos eso por 2.5, y eso me da un total de 15.7, es decir, que la base de este rectángulo es de 15.7 por 10. Eso nos va a servir para que ahorita hallemos el área de la superficie total. ¿Listo? Entonces ya vamos a dibujar nuestro cilindro desarrollado, y luego hallaremos el área de la superficie total, y cuando lo armemos hallaremos también el volumen de nuestro sólido cilíndrico. ¿Listo? Miremos cómo. Entonces lo que tenemos que hacer es coger nuestro rectángulo, lo vamos a calcar, a copiar. Le agregamos dos círculos, uno a un lado pegado hacia el extremo, lo más cerca posible al extremo, unido a nuestro rectángulo, y el otro hacia el otro lado, igual unido. Estas serán las bases de nuestro cilindro. Para realizar las pestañas que permitirán que nuestra figura se pueda armar, entonces en uno de los lados vamos a hacer una pestaña. Hacemos una pestaña en uno de los lados, y para pegar el rectángulo a los círculos, entonces lo que vamos a hacer es que donde está, nos va a quedar más o menos así, y lo que vamos a hacer es que donde está la base, las dos bases, donde están pegados los círculos, lo que haremos será realizar unos pequeños triángulos que luego cortaremos, y esos triángulos serán los que nos servirán de pestaña para poder pegar y armar nuestro cilindro. De esta manera. De esta manera. Entonces aquí ya me queda tanto arriba como abajo, y paso a seguir, lo vamos a cortar.
ya lo hemos cortado. Y ahora, antes de doblarlo, queremos hallar el área total de la superficie de nuestro cilindro. Primero hallaremos el área de los círculos. El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces recordemos que pi es el número 3,14. El radio, entonces decíamos que radio es igual a... Era 5 el diámetro, entonces 2.5 es el radio. Y como es radio al cuadrado, 2.5 al cuadrado es igual a 6.25. Entonces 6.25 por 3,1416, eso me da 19.63, pero como son 2, entonces 19.63 más 19.63, eso es igual a 39.26. Ya tenemos el área de los círculos. Ahora hallamos el área del rectángulo, que será la pared lateral de nuestro cilindro. Entonces, para hallarlo, sabemos que el largo de nuestra base del rectángulo es igual a la circunferencia de este círculo. Y para hallarla entonces decíamos que era igual a 2pi por radio. 2pi es igual a 6,28 por radio, que es 2.5, 6,28 por 2.5 es igual a 15,7. Ese 15,7 es la distancia, o es la longitud, esta longitud, y la vamos a multiplicar por la altura, que ya sabemos que es 10. 15,7 por 10 es igual a, corremos el punto, a 157. 157 más 39,26, eso nos da un total de 196.3 centímetros cuadrados, porque como es plano, centímetros cuadrados. Ahora sí, armémoslo. Entonces vamos a doblar las pestañas. Entonces aplicamos nuestro pegante. Tenemos nuestro cilindro, y para hallar el volumen de nuestro cilindro, entonces tenemos una fórmula, y es multiplicar el área de la base por la altura. Entonces recordemos, el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces pi es 3,14 por radio al cuadrado, que era 2.5 al cuadrado, que era 6.25 por 3,14, eso me da 19.63. 19.63 lo multiplico por la altura, que recordemos que era 10. Entonces corremos la coma, una posición, y nos queda 196.3 centímetros cúbicos. Recuerden que la unidad de medida de los sólidos, en este caso, es centímetros cúbicos. Entonces 196.3 centímetros cúbicos. Y con esta figura finalizamos nuestro trabajo de geometría espacial, en donde hemos construido un prisma cuadrangular, una pirámide cuadrangular también, porque tiene de base un cuadrado, un octaedro que tiene 4 caras y un cilindro. ¿Listo? Muchas gracias, hasta luego.